Una anciana, con la mirada perdida en el horizonte ocre del desierto mexicano, susurraba nombres que el viento parecía llevarse consigo, nombres de familia. Cada sílaba evocaba una punzada profunda en su corazón marchito, la historia de un rechazo que, a pesar de los años, aún resonaba en el eco de su alma. Era una tristeza honda, casi palpable, que se tejía con el polvo del camino y el recuerdo de un pasado doloroso que se negaba a desaparecer por completo, albergando la esencia de lo que había sido y el largo camino recorrido hasta el día de hoy. Conoce a Elena, una mujer de vida sencilla, habitante de un pequeño pueblo enclavado en los majestuosos altos de Jalisco. Su existencia transcurría en la cadencia pausada de las labores cotidianas, el cuidado de su humilde hogar, la siembra de su pequeño huerto, la confección de bordados intrincados que contaban historias silenciosas. Pero más allá de estas tareas manuales, Elena poseía una fe inquebrantable, tan arraigada como los antiguos mezquites de su tierra, y un corazón noble, vasto como el cielo azul que la cubría cada mañana. Su sonrisa, aunque a veces velada por la melancolía, era un testimonio de una bondad innata que irradiaba a quienes la rodeaban, una luz serena en un mundo a menudo turbulento. Elena no venía de un linaje cualquiera. Pertenecía a una de esas familias de buen nombre en la región, un clan respetado y, a menudo, temido, conocido por sus arraigadas tradiciones y juicios inflexibles. Eran la estirpe que dictaba las normas, que valoraba la apariencia y el estatus por encima de casi todo lo demás. Dentro de este entramado familiar, la sencillez de Elena era percibida no como una virtud, sino como una debilidad evidente, una falla en su carácter que desentonaba con la ambición y el pragmatismo que definían a sus parientes más cercanos. Era una discordancia que generaba murmullos y miradas de desaprobación. El conflicto inicial comenzó a manifestarse de forma sutil, casi imperceptible al principio, pero creciendo en intensidad como una marea imparable. La familia de Elena, liderada con mano de hierro por su hermana mayor, Raquel, empezó a mostrar un desprecio cada vez más abierto hacia el estilo de vida modesto de Elena. Para Raquel, el que Elena no persiguiera el éxito material, que no buscara riquezas ni poder, era una afrenta directa al nombre familiar. La consideraba una mujer sin ambición, una holgazana espiritual, y su sencillez era solo una excusa para su falta de progreso. Las reuniones familiares se volvieron tensas, las conversaciones, punzantes, llenas de indirectas y comentarios hirientes que erosionaban poco a poco la autoestima de Elena. La marginación de Elena se intensificaba con cada mirada despectiva, con cada risa ahogada que la excluía. Era como si una barrera invisible, pero de cemento, se interpusiera entre ella y sus propios lazos de sangre. A menudo, Elena se encontraba sentada sola en los bordes de los eventos familiares, observando cómo la vida continuaba sin ella, como si se hubiera convertido en un fantasma en su propia casa, una sombra sin voz ni voto. El dolor de ser rechazada por aquellos a quienes amaba era una herida que sangraba en silencio. Si esta historia de incomprensión y resiliencia te conmueve, no olvides suscribirte ahora mismo para no perderte la continuación de este relato y de muchas otras historias que tocan el alma y nos recuerdan el poder de la fe y el amor. Los desplantes de Raquel hacia Elena se hicieron progresivamente más frecuentes y cortantes, tejiendo una red invisible de aislamiento alrededor de la mujer humilde. Lo que antes eran comentarios velados, ahora se transformaban en exclusiones directas, marginando a Elena de reuniones familiares importantes, donde se tomaban decisiones sobre la herencia, las tierras o incluso los eventos sociales. Su presencia se volvió una molestia, un recordatorio constante de su inferioridad a los ojos de Raquel y de gran parte de la familia. Elena se sentía como una pieza de un rompecabezas que ya no encajaba, una extraña en su propio hogar, y esta sensación de extrañeza dolía profundamente en su corazón. En medio de este desierto emocional, solo una pequeña brisa de afecto lograba colarse ocasionalmente. Carlos, el sobrino de Elena, hijo de Raquel, era el único que mostraba una pizca de compasión. A veces, le dirigía una mirada de complicidad, un breve gesto de cariño, pero su voz era débil, casi inaudible, frente a la autoridad imponente y el carácter dominante de su madre, Raquel.
Carlos, atrapado entre el amor por su tía y el temor a la desaprobación materna, no lograba extender una mano firme, dejando a Elena a merced de la frialdad familiar. Su afecto, aunque sincero, era insuficiente para romper las barreras que su propia familia había levantado a su alrededor. La distorsionada creencia familiar de que la prosperidad material era un signo inequívoco de la bendición divina se había arraigado profundamente en sus mentes. Para ellos, la pobreza o la sencillez de Elena no eran más que la prueba irrefutable de que Dios no la favorecía. En su lógica retorcida, si uno era bueno, Dios lo recompensaba con bienes terrenales. La modestia de Elena, su falta de interés en acumular riquezas, era interpretada no como una elección de vida, sino como un fracaso rotundo, un signo de su falta de fe o de alguna falla moral oculta. Esta creencia, lejos de acercarlos a la espiritualidad, los alejaba cada vez más de la verdadera esencia del amor y la compasión. Elena, a pesar de su fe inquebrantable que la había sostenido a lo largo de su vida, comenzó a sentir la punzada aguda de la soledad y la incomprensión. Las noches se volvían largas, llenas de preguntas sin respuesta y de un dolor que se anidaba en lo más profundo de su ser. Sus oraciones eran más fervientes, pero a veces, incluso en la intimidad de su diálogo con Dios, sentía un eco de vacío. Se preguntaba si realmente había algo malo en ella, si su camino de humildad era, al final, una condena. Las lágrimas, a menudo, eran su única compañía en la quietud de su pequeña casa, un desahogo silencioso para el alma herida. Un día, mientras Elena regresaba del mercado con su canasta casi vacía, se encontró con un forastero en la plaza del pueblo. Era un hombre de aspecto humilde, con la piel curtida por el sol y una mirada inusualmente serena, casi trascendente, que parecía ver más allá de lo superficial. Su vestimenta era simple, sin pretensiones, pero su presencia irradiaba una extraña calma. Al cruzar sus caminos, el hombre se detuvo, y con una voz suave y profunda, que pareció tocar el alma de Elena, le ofreció una palabra de aliento. «No temas, mujer», le dijo con una sonrisa apacible, «tu corazón es más rico que cualquier tesoro. El Padre ve lo que nadie más ve». Elena, sorprendida por la profundidad de sus palabras, sintió un consuelo inesperado, una chispa de esperanza que se encendía en la oscuridad de su dolor. Aquel encuentro fortuito, fugaz y enigmático, dejó una huella imborrable en el corazón de Elena, un pequeño faro en su noche personal. Aquel encuentro fortuito, fugaz y enigmático, dejó una huella imborrable en el corazón de Elena, un pequeño faro en su noche personal. Pero la luz de la esperanza que el forastero había encendido en el alma de Elena no pasó desapercibida para Raquel. La paz incipiente que percibió en su hermana, esa serenidad renovada, encendió en el corazón de Raquel una chispa de celos amargos. Incapaz de comprender la fuente de esa calma en medio de la adversidad, Raquel comenzó a tejer una red de rumores maliciosos, buscando socavar la dignidad de Elena y justificar el rechazo familiar. Las murmuraciones se extendieron por el pueblo como un incendio en la temporada seca, insinuaciones sobre la vida privada de Elena, falsas acusaciones que manchaban su buen nombre, todo ello orquestado con una calculada malevolencia. Raquel no podía tolerar que Elena encontrara consuelo sin la aprobación o el control de la familia, mucho menos que pareciera feliz a pesar de sus maquinaciones. La comunidad del pueblo, a menudo influenciada por las personalidades dominantes y las familias de abolengo, no tardó en tomar partido. Los susurros de Raquel encontraron oídos receptivos entre aquellos que temían su influencia o simplemente disfrutaban del chisme. Algunos vecinos, que antes mostraban respeto y afecto por Elena, comenzaron a mirarla con desconfianza, sus ojos llenos de juicio y su lenguaje corporal evidenciando una distancia fría. Las sonrisas se volvieron muecas forzadas, las conversaciones se cortaban abruptamente cuando ella se acercaba. Elena, que siempre había sido una parte integral del tejido social de su comunidad, se encontró ahora al margen, un paria en su propio hogar, su dolor acrecentado por la traición no solo de su familia, sino también de sus vecinos. Sumergida en el dolor del rechazo, con el peso de los rumores y las miradas acusadoras, la fe de Elena se puso a prueba como nunca antes.
Las noches de insomnio se llenaron de preguntas, de dudas que carcomían su espíritu. ¿Por qué permitía Dios tal sufrimiento? ¿Había algo en ella que mereciera tanto escarnio? Pero, a pesar de la oscuridad que intentaba consumirla, Elena se aferró a sus oraciones con una tenacidad feroz. Se refugiaba en el silencio de su pequeña cabaña. Arrodillándose ante un crucifijo de madera desgastada, buscando en el diálogo íntimo con su Creador un consuelo que el mundo le negaba. Sus súplicas se volvieron un bálsamo para su alma herida, una guía en medio de la confusión, un ancla en la tormenta de su vida. Fue precisamente en uno de esos momentos de particular angustia, mientras Elena regresaba de la iglesia con el alma apesadumbrada, cuando el forastero reapareció. Sus caminos se cruzaron de nuevo, esta vez bajo la sombra de un viejo árbol huizache. El hombre, de la misma apariencia humilde y mirada serena, la observó con una compasión que traspasaba el alma. Sin decir una palabra, se inclinó y arrancó una pequeña flor silvestre, de pétalos de un azul profundo, casi imperceptible entre la maleza seca. Con un gesto de delicadeza infinita, se la entregó a Elena. Incluso en el desierto más árido, dijo con su voz suave y profunda, la belleza y la vida encuentran la forma de florecer. Y una fe que resiste la sequía, es la más hermosa de todas. Para Elena, esa flor silvestre se convirtió en un símbolo tangible de esperanza, una promesa de que la vida podía resurgir incluso de la tierra más golpeada. Impulsada por una sensación inexplicable, por una intuición que iba más allá de la razón, Elena miró al forastero. Sus palabras y su gesto habían tocado una fibra profunda en su ser, una necesidad de conexión que su familia le había negado. Sintió una extraña familiaridad con aquel hombre, una confianza que no había experimentado con nadie en mucho tiempo. Señor, dijo Elena con voz temblorosa pero firme, mi hogar es humilde, y mi mesa, pobre, pero le ofrezco lo poco que tengo. ¿Aceptaría cenar conmigo esta noche? La invitación brotó espontáneamente de su corazón, un acto de fe y de gratitud hacia el enigmático hombre que le había devuelto una chispa de esperanza en su momento más oscuro. El forastero sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado, y asintió. Con gusto, Elena, respondió, será un honor compartir el pan contigo. Aquel día, el sol pintaba el cielo de Jalisco con tonos de naranja y púrpura mientras Elena se afanaba en su pequeña cocina. El aroma a hierbas frescas y tortillas recién hechas llenaba el aire, un contraste reconfortante con la tensión que había flotado en su hogar durante tanto tiempo. Cada movimiento era deliberado, cada ingrediente puesto con esmero, como si el acto de preparar esa humilde cena fuera una oración. A pesar de la escasez de lo que ofrecía su despensa, una extraña paz se había anidado en su corazón. No era la ausencia de problemas lo que la hacía sentir así, sino la anticipación de una compañía genuina, una conversación que prometía ser diferente, sin juicios ni reproches. El pensamiento de que aquel forastero compartiría su mesa la llenaba de una alegría sencilla, casi olvidada. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Cuando el crepúsculo envolvía el pueblo, una silueta se recortó contra el marco de la puerta. Era el forastero. Y al entrar en la pequeña morada de Elena, algo cambió. Un resplandor suave, casi imperceptible pero inconfundible, pareció emanar de él, llenando cada rincón con una luz cálida y serena. Elena sintió una comprensión profunda, una certeza inquebrantable de que no estaba ante un hombre común. Con los ojos humedecidos por una emoción que no podía nombrar, lo vio sentarse a su mesa. Era Jesús. Su presencia irradiaba una calma tan profunda, una paz tan absoluta, que el ambiente de la pequeña casa se transformó por completo, elevándose más allá de sus paredes de adobe. Las sombras de la tristeza y la soledad que a menudo danzaban en el hogar de Elena se disiparon, reemplazadas por una sensación de santidad y de amor incondicional que envolvía todo. La cena comenzó en silencio, un silencio cómodo y lleno de significado. Jesús no hizo preguntas, no exigió explicaciones. Simplemente la escuchó, con una atención plena que Elena nunca había experimentado.
La voz de Elena, al principio vacilante, se fue fortaleciendo a medida que compartía sus penas, el dolor punzante del rechazo familiar, la incomprensión de sus vecinos, la soledad que la había acompañado. No había autocompasión en sus palabras, solo una honesta exposición de su sufrimiento, matizada por la fe inquebrantable que la mantenía en pie a pesar de todo. Jesús, con su mirada profunda y compasiva, la observaba, y en sus ojos, Elena encontró no lástima, sino una comprensión que iba más allá de las palabras, un amor puro que sanaba las heridas invisibles de su alma. Él no la juzgaba, solo la amaba, y ese amor era un bálsamo. A medida que compartían el pan y los sencillos vegetales, Elena notó algo extraordinario. A pesar de la humildad de la comida, de su escasez material, había una abundancia inmensa en cada bocado, un sabor a plenitud que nunca antes había degustado. Sentía un gozo profundo, una alegría que brotaba desde lo más profundo de su ser, una sensación de riqueza que nada tenía que ver con las posesiones terrenales. La mesa, aunque humilde, se convirtió en un banquete espiritual. Cada palabra de Jesús era un manjar para su alma, cada gesto, una caricia divina. La conversación se extendió, el tiempo pareció detenerse, y Elena se sintió vista, valorada y amada de una manera que su familia nunca le había brindado. Era una comunión sagrada. Al final de la cena, cuando las estrellas comenzaban a salpicar el cielo oscuro, Jesús tomó las manos rugosas de Elena entre las suyas. Su tacto era suave, pero firme, y Elena sintió una energía renovadora recorrer su cuerpo. Elena, dijo Jesús con una voz que resonaba con la autoridad del amor, tú nunca estarás sola. Tu corazón, puro y lleno de fe a pesar de las adversidades, es el tesoro más grande que posees. El Padre te ve, y yo te veo. Eres amada, y tu espíritu, inquebrantable. Este no es el final de tu camino, sino el comienzo de algo nuevo y hermoso. La verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en lo que se es, y tú eres rica en espíritu, en amor y en compasión. Nunca lo olvides. Tu mesa, aunque sencilla, es un altar, tu hogar, bendecido. Y yo, que me senté a tu mesa, siempre estaré contigo, en tu corazón y en cada acto de bondad que realices. Con estas palabras, selló un pacto de amistad y amor incondicional, dejando a Elena con el corazón desbordante de esperanza y una certeza inquebrantable de que su vida había cambiado para siempre. La transformación de Elena, a partir de ese encuentro singular con Jesús, fue asombrosa. Era como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros, una niebla densa disipada por el sol. Su postura era ahora más erguida, su mirada más brillante, y en sus labios florecía una sonrisa que antes era rara, una expresión de una serena fortaleza interior que irradiaba desde lo más profundo de su ser. La tristeza que antes la envolvía se había disipado por completo, reemplazada por una confianza inquebrantable, una paz que ninguna adversidad externa parecía capaz de perturbar. Su fe, antes una tabla de salvación en un mar tormentoso, se había convertido en un faro luminoso que guiaba cada uno de sus pasos, infundiéndole una certeza que trascendía la comprensión humana. Era una mujer nueva, renacida en espíritu. La reacción de su familia ante este cambio fue predecible. Raquel y el resto de los parientes, incapaces de comprender la profunda transformación espiritual que había ocurrido en Elena, lo atribuyeron a su testarudez o, peor aún, a una falsa alegría diseñada para provocar. Murmuraban entre ellos que Elena se había vuelto aún más extraña, que quizás la soledad la había afectado. No podían concebir que una persona pudiera encontrar tanta paz sin la aprobación o el reconocimiento de los demás, y mucho menos sin posesiones materiales que la justificaran. Para ellos, era un misterio, una anomalía en su lógica de vida basada en la apariencia y la riqueza. La verdadera fuente de su alegría les era totalmente ajena, velada por su propia ceguera. Sin embargo, Carlos, el sobrino, era el más intrigado por la radical transformación de su tía. A diferencia de su madre y el resto de la familia, Carlos poseía una sensibilidad que le permitía ver más allá de la superficie.
Observaba a Elena con detenimiento, notando su calma inusual, su capacidad para enfrentar las burlas con una sonrisa compasiva, su generosidad inalterable. Sentía que había algo diferente, algo genuino y profundamente bueno en ella que no podía ser fingido. La curiosidad empezó a roerle por dentro, una semilla de duda sobre todo lo que le habían enseñado acerca de su tía. Él percibía una verdad en Elena que su propia familia, en su arrogancia, se negaba a reconocer. Con el tiempo, Jesús se convirtió en un visitante frecuente, aunque discreto, en la vida de Elena. Sus apariciones no eran ostentosas, sino oportunas, surgiendo en momentos clave para ofrecer sabiduría, un consejo oportuno o simplemente su presencia reconfortante. A veces, llegaba al atardecer, compartiendo una taza de té y una conversación que iluminaba el alma, otras, aparecía en la plaza del pueblo, ofreciendo una palabra de aliento que nadie más escuchaba, pero que llegaba al corazón de Elena como un bálsamo. Su presencia era un ancla, un recordatorio constante de que no estaba sola, y que el amor divino siempre velaba por ella, fortaleciéndola en su camino. Y con la presencia de Jesús, pequeños milagros comenzaron a florecer alrededor de Elena, como flores en el desierto. No eran eventos espectaculares ni grandiosos, sino susurros de lo divino en la vida cotidiana. Un día, su pequeño huerto, que había estado languideciendo, produjo una cosecha inesperada y abundante, suficiente para ella y para compartir con sus vecinos más necesitados. Otro día, un objeto de valor sentimental que había perdido años atrás, apareció inexplicablemente en un rincón olvidado de su casa. La curación de un animal enfermo en el pueblo, un burro que era el sustento de una familia pobre, se atribuyó a su oración y a su compasión. Estos eran los milagros silenciosos, las pruebas de que la gracia y la bendición fluían a través de Elena, una manifestación tangible de la luz que ahora irradiaba, una prueba de que su fe era, en verdad, una fuente de vida y esperanza para todos a su alrededor. El rumor del forastero comenzó a extenderse por el pueblo, tejiendo una intriga silenciosa entre los habitantes. Al principio, eran apenas susurros curiosos, preguntas furtivas sobre el hombre misterioso que visitaba a Elena. Algunos lo veían con curiosidad, intrigados por su apariencia serena y el efecto visible que tenía en la antes taciturna Elena. Otros, sin embargo, lo observaban con recelo, desconfianza, alimentados por la naturaleza cerrada de la comunidad y la facilidad con la que se esparcían prejuicios. Un forastero, especialmente uno que traía consigo cambios inexplicables, era siempre motivo de sospecha. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde venía? ¿Qué intenciones tenía con la humilde mujer que ya era blanco de tantos comentarios? Las especulaciones volaban, creando una atmósfera de expectación y, para algunos, de abierta animosidad. Especialmente entre aquellos que no soportaban ver la felicidad de Elena. La envidia de Raquel, de por sí ya un monstruo devorador, crecía exponencialmente al presenciar el cambio en Elena y la atención, aunque fuese a través de rumores, que su hermana comenzaba a recibir. Para Raquel, era incomprensible que, después de todo el rechazo y la marginación que le habían propinado, Elena no solo no se hubiera doblegado, sino que ahora pareciera más fuerte, más feliz, y hasta más respetada por algunos miembros del pueblo. La idea de que su hermana, la sencilla Elena, pudiera encontrar paz y, de alguna manera, reconocimiento, era una afrenta directa a su propio sentido de superioridad. La envidia se transformó rápidamente en un resentimiento hiriente, una ponzoña que carcomía su alma, impulsándola a buscar un nuevo conflicto, una manera de reafirmar su autoridad y el menosprecio hacia su hermana. La confrontación era inevitable. Un día, Raquel, con el rostro endurecido por la rabia y la envidia, irrumpió en la casa de Elena. No hubo preámbulos, ni saludos. Sus ojos ardían de furia contenida mientras confrontaba a Elena, exigiéndole con voz cortante que revelara la identidad del forastero. «Dime quién es ese hombre que te visita», demandó Raquel, sus palabras resonando con acusación. ¿Acaso pretendes deshonrar a nuestra familia con tus andanzas y tus compañías dudosas? Ya es suficiente vergüenza la que nos has hecho pasar con tu vida miserable.
¿Ahora, también vas a traer un desconocido a nuestra puerta? Para Raquel, la presencia de Jesús era una nueva excusa para humillar a Helena, para culparla de un deshonor inventado, una manera de proyectar su propia inseguridad y amargura. Helena, sin embargo, no era la misma mujer que antes. La presencia de Jesús en su vida, sus palabras de consuelo y su amor incondicional, la habían fortalecido más allá de lo que Raquel podía imaginar. Con una calma que sorprendió incluso a Raquel, y que desarmó momentáneamente su furia, Helena respondió con una serenidad que emanaba de su alma. Él es un amigo, hermana, dijo con voz suave pero firme, su mirada limpia y sin reproches. Un buen hombre que me ha ayudado a ver la vida con otros ojos, a encontrar la paz y la fuerza en mi corazón. No hay deshonra en su compañía, solo amor y comprensión. Sus palabras no eran un desafío, sino una simple verdad, dicha con la convicción de quien ha encontrado algo verdaderamente valioso. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía, Jesús apareció de nuevo en la humilde casa de Helena. Sentados en el pequeño patio, bajo el manto estrellado del cielo mexicano, Jesús le reveló a Helena que su propósito iba más allá de la quietud de su hogar y la sanación de su propio corazón. Le habló de una misión más grande, de la necesidad de que su fortaleza, su fe inquebrantable y su compasión inspiraran a otros, a aquellos que, como ella, se sentían perdidos, rechazados o desesperanzados. Tu luz, Helena, le dijo con su voz profunda y serena, no debe quedarse oculta. Tu ejemplo de amor y perdón es un faro que guiará a muchos. Tu corazón puro es un testimonio viviente de mi Padre, y es a través de ti que tocaré otras vidas. No temas, porque yo estoy contigo, y tu labor apenas comienza. Serás un instrumento de cambio y esperanza para tu pueblo. Sería su labor la que pronto se pondría a prueba de una forma inesperada y devastadora. Una sequía prolongada, implacable y cruel, comenzó a azotar el pueblo y sus alrededores. El sol se cernía sobre la tierra sin piedad, agrietando el suelo, secando los ríos y arruinando las cosechas. La escasez de agua se volvió una pesadilla palpable, una amenaza constante que asfixiaba la vida misma. Los animales languidecían, los campos se convertían en polvo y la desesperación se apoderaba de los corazones de la gente. Cada día que pasaba, la situación empeoraba, presagiando tiempos aún más difíciles y la posible ruina de toda la comunidad. La ausencia de lluvia no solo afectaba los cultivos, sino que también minaba la esperanza de todos, tiñendo el ambiente de una tristeza profunda y un miedo incesante. Mientras tanto, la familia de Helena, a pesar de su holgada posición económica y sus supuestos recursos, se mostró sorprendentemente impotente para enfrentar la crisis. Sus grandes extensiones de tierra, antes fértiles, ahora eran un yermo. Pero en lugar de buscar soluciones para el bien común, se centraban exclusivamente en proteger sus propios intereses. Su ambición y su acostumbrada autosuficiencia se revelaron ineficaces frente a la fuerza implacable de la naturaleza. Intentaron costear pozos profundos solo para sus propiedades, ignorando la necesidad apremiante de los demás, lo que solo exacerbaba el resentimiento y la división en el pueblo. Su riqueza, que antes les daba prestigio, ahora solo servía para resaltar su egoísmo y su incapacidad para liderar en tiempos de verdadera adversidad. Helena, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Inspirada por las palabras de Jesús y su propia fe inquebrantable, no podía ver sufrir a su gente sin intentar algo. Comenzó a recorrer el pueblo, visitando a sus vecinos, escuchando sus preocupaciones y ofreciendo palabras de aliento. Fue tejiendo una red de colaboración, una luz de esperanza en la oscuridad. Con una energía que no parecía disminuir, la mujer empezó a organizar a la comunidad para buscar soluciones colectivas. Los instó a compartir los escasos recursos de agua que aún quedaban, a racionarla con sabiduría, a buscar fuentes alternativas. Su casa, antes un refugio personal, se convirtió en un centro de reunión donde todos se sentían escuchados, un lugar de encuentro para planificar y actuar. Jesús, como siempre, no la abandonó. En sus discretas visitas, le ofreció a Helena no solo consuelo,
sino también una sabiduría práctica inestimable. Le aconsejó sobre cómo racionar el agua de la manera más justa y eficiente, cómo priorizar las necesidades más urgentes, cómo mantener la moral de la gente en alto cuando la desesperación amenazaba con consumirlos. Sus palabras eran como un oasis en el desierto, frescas y revitalizantes, llenas de una estrategia que iba más allá del conocimiento mundano. Le enseñó a Elena que la verdadera fuerza de una comunidad reside en su capacidad para unirse, para apoyarse mutuamente, incluso en las circunstancias más adversas, y que la esperanza era un recurso tan vital como el agua misma. Impresionado por la compasión inquebrantable de su tía, por su liderazgo natural y su inagotable fe frente a la adversidad, Carlos sintió un llamado irresistible a unirse a su causa. Había observado a su madre y al resto de la familia, estancados en su egoísmo, sin ofrecer soluciones reales. En cambio, su tía Elena era la única que movía un dedo, que ofrecía esperanza. La decisión de Carlos no fue fácil, significaba desafiar directamente la autoridad de su propia madre, Raquel, y arriesgarse a su furia. Pero la admiración por Elena, y una creciente convicción de que ella estaba haciendo lo correcto, superó su temor. Empezó a ayudar a Elena en secreto al principio, luego más abiertamente, distribuyendo agua, organizando voluntarios, convirtiéndose en un valioso aliado, un joven bastión de apoyo para la mujer que su propia familia había rechazado. Su corazón, antes dividido, ahora latía al unísono con el de su tía. Carlos se había unido a Elena en una causa que trascendía las rencillas familiares. Una causa por la supervivencia del pueblo. El corazón de Carlos se debatía en una tormenta silenciosa, atrapado entre la inquebrantable lealtad que sentía hacia su madre, Raquel, y la creciente y poderosa admiración que ahora profesaba por la bondad incondicional de Elena. Cada día que pasaba junto a su tía, ayudándola a organizar a la gente del pueblo, a racionar el agua y a infundirles esperanza, reforzaba su convicción de que Elena encarnaba una verdad más pura, una forma de vivir más auténtica que todo lo que su propia familia le había enseñado. Veía la paz en el rostro de Elena, la gratitud en los ojos de los aldeanos, el progreso real que su tía estaba logrando, y esa visión contrastaba dolorosamente con la amargura y la inacción que reinaban en su propio hogar. La elección no era sencilla, cada paso que daba en apoyo de Elena era un paso que lo alejaba de Raquel, y el peso de esa decisión era casi insoportable, pero el camino de la compasión era el único que sentía correcto en lo más profundo de su ser. Raquel, con su aguda percepción para las dinámicas familiares y su control férreo sobre sus seres queridos, no tardó en descubrir la colaboración de Carlos con Elena. La noticia, que llegó a sus oídos como un veneno, la golpeó con la fuerza de un rayo. La ira se apoderó de ella, transformando su rostro en una máscara de furia incontrolable. Era la traición definitiva. Su propio hijo, su vástago, el heredero de su estirpe, se unía a la loca de Elena, a la que consideraba la vergüenza de la familia. Sus gritos resonaron por toda la casa, amenazando no solo con desheredarlo, sino con repudiarlo públicamente, con borrarlo de su vida como si nunca hubiera existido. Para Raquel, la desobediencia de Carlos no era solo una afrenta personal, sino una amenaza a su autoridad y a la estructura familiar que tanto se había esmerado en construir y controlar. La lealtad de Carlos a Elena era una herida abierta en su orgullo. En medio de esta tormenta emocional y familiar, Jesús, el apoyo silencioso de Elena, apareció ante Carlos. No llegó con reproches ni con la intención de regañarlo por su conflicto familiar. Su presencia era suave, pero firme, y su mirada, llena de una comprensión que trascendía el juicio humano. Jesús no le pidió a Carlos que renegara de su madre, sino que lo alentó a seguir la voz de su corazón, a hacer lo que sentía correcto según su propia conciencia. La verdadera fuerza, le dijo Jesús con su voz calmada y profunda, no reside en la obediencia ciega, sino en la valentía de elegir el camino del amor y la justicia, incluso cuando es el más difícil. Tu corazón te habla con verdad, Carlos. Escúchalo y no temas las consecuencias de hacer el bien. Mi padre valora la pureza de intención por encima de todas las cosas. Sus palabras infundieron en Carlos una paz inesperada,
reafirmando su decisión y dándole la serenidad para enfrentar la ira de su madre. La esperanza del pueblo, que pendía de un hilo, estaba a punto de recibir un aliento inesperado. Guiados por las indicaciones de Jesús, quien con una precisión asombrosa señaló un lugar inusual y rocoso a las afueras del pueblo, Elena y Carlos, junto con varios voluntarios que se habían unido a su causa, comenzaron a cavar. El trabajo era extenuante, bajo el sol abrasador y con herramientas rudimentarias, pero la fe de Elena y la determinación de Carlos los impulsaban. Y entonces, tras días de esfuerzo agotador, un día, la tierra cedió. Un chorro de agua cristalina brotó de las profundidades, con una fuerza inusitada, llenando el aire con el sonido bendito de la vida. Era un nuevo pozo, descubierto gracias a la sabiduría de Jesús y al esfuerzo mancomunado de una comunidad que había aprendido a unirse. El agua comenzó a fluir, salvando al pueblo de las garras inminentes de la sequía y de la destrucción. Era un verdadero milagro en medio del desierto. La noticia del nuevo pozo se esparció como reguero de pólvora por todo el pueblo, transformando la desesperación en una abrumadora ola de gratitud y asombro. La gente, que hacía apenas unos días se quejaba y sufría en silencio, ahora se agolpaba alrededor del manantial, sus rostros iluminados por la esperanza. Atribuyeron el milagro a Elena y a su misterioso amigo, el forastero que siempre la acompañaba. Hablaban de Elena con reverencia, la veían como la salvadora del pueblo, la mujer de fe inquebrantable que, a pesar de haber sido rechazada por los suyos, había traído la bendición divina a su comunidad. Su nombre se pronunciaba con respeto, su imagen se asociaba con la providencia y la bondad. El milagro del agua no solo había salvado sus cosechas, sino que había reavivado la fe y la creencia en que los actos de amor y compasión podían, verdaderamente, cambiar el destino de todos. La gente del pueblo, con el corazón desbordante de alegría, reconocía en Elena a su verdadera líder. El consejo de ancianos del pueblo, con sus rostros curtidos por el sol y la sabiduría de los años, se reunió en la plaza principal. Sus voces, que antes solo se alzaban para dirimir disputas o celebrar cosechas, ahora se unían en un coro de reconocimiento. Honraron a Elena, la mujer sencilla, no por su riqueza o su linaje, sino por su liderazgo inquebrantable y su profunda fe durante los meses de sequía implacable. La aclamaron como una heroína, una verdadera guía espiritual y práctica que había rescatado a la comunidad de la desesperanza. Flores silvestres, recogidas de los pocos lugares donde la vida aún persistía, fueron depositadas a sus pies, un testimonio humilde pero sincero de la gratitud de un pueblo que la había visto sufrir en silencio y ahora la veía florecer en la adversidad. Sus ojos, antes acostumbrados a la pena, brillaban con una luz de genuina humildad y aprecio. Mientras la gente del pueblo celebraba a Elena, la familia, especialmente Raquel, se consumía en una humillación profunda y lacerante. La distancia entre su propia inacción, su egoísmo manifiesta durante la crisis, y la heroica labor de Elena, era un abismo imposible de ignorar. Los murmullos de la gente, los elogios a Elena, resonaban en sus oídos como reproches constantes. Se sentían avergonzados, no solo por su falta de generosidad, sino por la cruda revelación de que la mujer que habían despreciado y marginado era, de hecho, la más noble y valiente de todos. El orgullo familiar, antes una fortaleza inexpugnable, se desmoronaba bajo el peso de su propia mezquindad. Raquel, con el rostro contorsionado por la ira y el bochorno, no podía soportar ver el triunfo de su hermana, un triunfo que la exponía como la villana de la historia. En medio de esta tormenta de emociones, en un momento de particular confusión y resentimiento en la casa de la familia, Jesús hizo su aparición. Su presencia, como siempre, fue serena, pero esta vez llevaba una autoridad tranquila que llenaba la estancia. No llegó con reproches ni acusaciones, sino con una paz que desafiaba la tensión del ambiente. Su mirada se posó en cada uno de ellos, no como un juez, sino como un pastor preocupado por su rebaño descarriado.
La conversación se detuvo, las miradas esquivas se encontraron con la suya, y por primera vez, la familia entera se sintió expuesta, no por las palabras de Jesús, sino por la luz de su verdad que iluminaba sus corazones. Jesús se sentó entre ellos, en una silla humilde, y con su voz suave pero resonante, comenzó a hablarles de la verdadera riqueza. No es el oro ni la plata lo que enriquece el alma, dijo, sino la compasión que se ofrece al prójimo, el amor que se comparte sin medida y la fe que sostiene al espíritu en la adversidad. Vuestra hermana, Elena, ha demostrado una riqueza que sobrepasa toda fortuna material, pues ha sido un bálsamo para los sedientos y un faro para los perdidos. ¿De qué sirve acumular bienes si el corazón está vacío de amor? ¿De qué vale el orgullo si no se puede extender la mano al caído? Sus palabras, directas y sin ambajes, penetraron en el silencio de la estancia, desnudando sus almas. Por primera vez en mucho tiempo, una semilla de duda comenzó a germinar en los corazones endurecidos de algunos miembros de la familia de Elena. Las palabras de Jesús resonaron con una verdad innegable, confrontando sus arraigadas creencias sobre el éxito y la prosperidad. Miraron a Elena, ahora bañada en la luz del reconocimiento público, y luego se miraron a sí mismos, a sus manos vacías de servicio, a sus corazones llenos de resentimiento. La imagen de la gente del pueblo celebrando a Elena contrastaba con el vacío que sentían. Este era el inicio de un lento pero profundo cuestionamiento de sus propios valores, del trato que le habían dado a Elena y, en última instancia, del camino que habían elegido para sus propias vidas. La semilla, una vez plantada, comenzaría a crecer. La semilla, una vez plantada, comenzaría a crecer, pero para Raquel, el proceso sería mucho más doloroso y directo. Poco después de los eventos de la sequía y la humillación pública, Raquel cayó gravemente enferma. Una fiebre implacable la postró en cama, minando su energía y su voluntad. Su orgullo, herido de muerte por el reconocimiento de Elena y las palabras de Jesús, se había vuelto una carga insoportable para su espíritu. La amargura y el resentimiento que había cultivado durante años parecían consumirla desde adentro, devorando su fuerza vital. Su cuerpo, antes robusto y altivo, se marchitaba rápidamente, reflejando el estado de su alma. La enfermedad no era solo física, era la manifestación de un alma en profunda crisis, un reflejo de los años de animosidad y desprecio que había sembrado en su propio corazón. La familia de Raquel, acostumbrada a su temperamento dominante y su inquebrantable fuerza, se sintió impotente y distanciada ante su vulnerabilidad. No sabían cómo lidiar con una Raquel enferma, frágil y despojada de su habitual autoridad. Habían aprendido a respetar, pero también a temer, su carácter, y ahora, al verla postrada, sus defensas naturales se derrumbaban. Se sentían incómodos, incapaces de ofrecer un consuelo genuino, pues el lazo que los unía a ella siempre había sido más de conveniencia y respeto por su poder que de amor incondicional. A pesar de los lazos de sangre, la indiferencia, o quizás la incapacidad de conectarse emocionalmente, era palpable. Las visitas eran cortas, las palabras superficiales, y Raquel sentía el frío abrazo de la soledad, una soledad que ella misma había forjado con sus acciones pasadas. A pesar de todo el rechazo, las humillaciones y el dolor que Raquel le había infligido, Elena no dudó. Su corazón, grande y lleno del amor que Jesús le había enseñado, no conocía el rencor. Tan pronto como se enteró de la grave enfermedad de su hermana mayor, Elena se acercó. Entró en la habitación sombría de Raquel, llevando consigo no solo remedios caseros y caldos nutritivos, sino también una luz de compasión y una presencia consoladora. Se sentó junto a la cama, cuidándola con una ternura que Raquel, en su delirio febril, apenas podía comprender. Limpiaba su frente sudorosa, le susurraba palabras de aliento, y le leía pasajes de la Biblia, ofreciendo consuelo y cuidado con un amor incondicional que trascendía todo el sufrimiento pasado. La mera presencia de Elena era un bálsamo para el cuerpo y el espíritu atormentado de Raquel. En una de esas noches de vigilia, mientras Elena velaba a su hermana, la habitación se llenó de una luz suave y familiar.
Jesús se apareció en la estancia, su figura serena irradiando una paz profunda. No vino como un juez que señalara los errores de Raquel, sino como un sanador, como la encarnación misma de la esperanza. Su presencia transformó la atmósfera cargada de la habitación. Raquel, sumida en un sueño inquieto, sintió una mano suave posarse en su frente, y el efecto fue instantáneo, la fiebre comenzó a ceder, la respiración se hizo más pausada, el tormento de su mente comenzó a disiparse. Elena, testigo silenciosa de este milagro, observaba con el corazón rebosante de fe. La presencia de Jesús traía no solo sanación física, sino también una promesa de redención. Al despertar a la mañana siguiente, Raquel se sintió diferente. La fiebre había remitido, el dolor había disminuido, pero más allá de la mejoría física, algo profundo había cambiado en su interior. Miró a Elena, que dormitaba en una silla junto a su cama, agotada por la vigilia, y en ese momento, una avalancha de recuerdos y emociones la golpeó. Vio la bondad incondicional de su hermana, el amor que le había brindado a pesar de años de desprecio. Y luego, recordó la serena presencia del forastero, las palabras de Jesús que habían resonado en su casa semanas atrás. La imagen del verdadero tesoro y la riqueza del corazón se grabaron en su mente. Por primera vez en su vida, el orgullo de Raquel se hizo añicos, y un profundo, sincero y arrollador arrepentimiento la invadió. Las lágrimas, que hacía mucho no derramaba, brotaron de sus ojos, lágrimas de dolor por el daño causado, y de gratitud por la inesperada misericordia. Al despertar a la mañana siguiente, Raquel se sintió diferente. La fiebre había remitido, el dolor había disminuido, pero más allá de la mejoría física, algo profundo había cambiado en su interior. Miró a Elena, que dormitaba en una silla junto a su cama, agotada por la vigilia, y en ese momento, una avalancha de recuerdos y emociones la golpeó. Vio la bondad incondicional de su hermana, el amor que le había brindado a pesar de años de desprecio. Y luego, recordó la serena presencia del forastero, las palabras de Jesús que habían resonado en su casa semanas atrás. La imagen del verdadero tesoro y la riqueza del corazón se grabaron en su mente. Por primera vez en su vida, el orgullo de Raquel se hizo añicos, y un profundo, sincero y arrollador arrepentimiento la invadió. Las lágrimas, que hacía mucho no derramaba, brotaron de sus ojos, lágrimas de dolor por el daño causado, y de gratitud por la inesperada misericordia. La curación de Raquel fue más que un simple restablecimiento de la salud, fue una transformación completa. Se recuperó milagrosamente de la enfermedad que la había tenido al borde de la muerte, pero lo más sorprendente fue el renacimiento de su espíritu. Con su salud, resurgió una humildad que nunca antes había poseído, un espíritu de reconciliación que suavizó sus facciones y cambió el brillo de sus ojos. Ya no era la mujer altiva y amargada de antes. La enfermedad y la experiencia de la bondad de Elena y la presencia de Jesús la habían quebrado y, al mismo tiempo, la habían reconstruido en una persona más compasiva, más consciente de la fragilidad de la vida y del verdadero valor de las relaciones humanas. Su voz, antes áspera, ahora sonaba con una dulzura desconocida, un eco de la gratitud que sentía en lo más profundo de su ser. Impactada por la drástica transformación de Raquel y la curación inexplicable que había presenciado, la familia se reunió. Pero esta vez, el ambiente estaba desprovisto de los juicios, los resentimientos y las tensiones que solían caracterizar sus encuentros. Era la primera vez en años que se congregaban sin agendas ocultas, sin la sombra del desprecio planeando sobre Elena. La enfermedad de Raquel había sido un catalizador, obligándolos a confrontar sus propias verdades y la superficialidad de sus valores. La humildad recién hallada de Raquel, combinada con la inquebrantable gracia de Elena, creó un espacio para una reconciliación genuina. Las palabras amables fluyeron donde antes había silencio, y las miradas de desconfianza se transformaron en expresiones de preocupación y afecto sincero. Era el inicio de una verdadera unión familiar, forjada en la adversidad y el milagro. Con una valentía que jamás se le habría supuesto, Raquel le pidió a Elena que reuniera a toda la familia.
Cuando estuvieron todos presentes, con la voz aún débil pero llena de una convicción inquebrantable, Raquel se puso de pie. Confesó sus errores públicamente, admitió el daño que le había causado a Helena con sus palabras, sus acciones y su desprecio. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas de arrepentimiento, buscaron los de su hermana. Helena, dijo, su voz quebrándose, te he juzgado, te he humillado, te he marginado. Mi orgullo y mi envidia me cegaron. Te pido perdón, hermana. Perdón por todo el dolor que te he causado. Fue una confesión desgarradora, una muestra de vulnerabilidad que impactó a todos los presentes, silenciando cualquier atisbo de suspicacia y abriendo los corazones de la familia a la posibilidad de una verdadera enmienda. Helena, con lágrimas en los ojos que brotaban no de tristeza, sino de una profunda emoción y alivio, se acercó a su hermana. No había reproche en su mirada, solo un amor inmenso que trascendía todos los años de sufrimiento. La abrazó con fuerza, un abrazo que selló el perdón, que disolvió el pasado y abrió un nuevo capítulo. Hermana, susurró Helena, hace mucho que te perdoné. Mi corazón ha guardado un lugar para ti y para todos ellos. El amor de Dios me ha enseñado que el perdón es la única forma de sanar. Sus palabras, dichas con la verdadera fuerza de un corazón perdonador, se extendieron no solo hacia Raquel, sino también hacia el resto de la familia, invitándolos a todos a dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Fue un momento de gracia y redención, un testimonio vibrante de la capacidad del espíritu humano para sanar y restaurar. Jesús, discretamente, observaba la escena desde un rincón de la sala. Sus ojos, llenos de amor y satisfacción, reflejaban una sonrisa serena. Su obra estaba dando frutos. Había sembrado semillas de bondad, compasión y perdón en un suelo árido, y ahora, ante sus ojos, veía cómo germinaban y florecían en una hermosa reconciliación familiar. No había necesidad de palabras, la escena hablaba por sí sola. La unidad, el arrepentimiento y el perdón eran los testimonios más elocuentes de su misión. Sabía que este era solo el comienzo, que el camino aún sería largo, pero el primer gran paso hacia la sanación y la transformación profunda había sido dado. Su presencia silenciosa, sin embargo, era el motor de este nuevo comienzo, la luz que había guiado a todos hacia la redención. La familia de Helena, ahora unida por la fragilidad de la enfermedad y el milagro del perdón, buscó al misterioso forastero con una mezcla de curiosidad, gratitud y una incipiente fe. Habían sido testigos mudos de su presencia silenciosa en los momentos más cruciales, en la sequía que amenazaba con aniquilarlos, en la profunda transformación de Helena y más recientemente, en la misteriosa recuperación de Raquel. Habían escuchado los susurros de la comunidad, las historias del amigo de Helena, el hombre de mirada serena que siempre aparecía cuando más se le necesitaba. Querían saber quién era ese ser capaz de obrar tales prodigios, de inspirar tal cambio en sus vidas, de sanar heridas tan profundas como las suyas. Había una sed espiritual en sus corazones, un anhelo de comprender la fuente de tanta luz y esperanza que había irrumpido en su mundo. Con su corazón desbordante de alegría y una nueva certeza inquebrantable, Helena se sentó con su familia, quienes la rodeaban con atención y respeto por primera vez en mucho tiempo. Había llegado el momento de desvelar el misterio, de compartir la verdad más profunda que había transformado su vida. Con una voz tranquila pero llena de una profunda convicción, Helena reveló el nombre que había guardado celosamente en su alma. El forastero que se ha sentado a mi mesa, el que ha caminado a mi lado y ha traído milagros a nuestro pueblo, es Jesús, dijo Helena, su mirada abarcando a cada miembro de su familia. Es el Hijo de Dios, el que vino a enseñarnos el amor, el perdón y la compasión. Él es quien ha tocado nuestros corazones y ha sanado nuestras heridas. Él es quien se ha sentado a mi mesa, la más humilde de todas, para mostrarnos que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en el espíritu. La revelación de Helena fue recibida con una oleada de emociones encontradas, un torbellino de incredulidad y fe que sacudió los cimientos de la familia. Algunos miembros, arraigados en el escepticismo y la lógica mundana,
lucharon visiblemente con la idea de que ese hombre que había compartido el pan y caminado entre ellos fuera el mismísimo Jesús. Sus mentes racionales se resistían a aceptar un milagro tan palpable en su propia vida. Otros, sin embargo, conmovidos por el testimonio innegable de Helena, la curación de Raquel y los eventos de la sequía, asimilaron la revelación con asombro y una reverencia naciente. Las lágrimas brotaron en algunos ojos, un signo de la fe que comenzaba a germinar en sus corazones. Era un momento de inflexión, un punto sin retorno en su comprensión del mundo y de lo divino. Jesús, con su infinita paciencia y su sabiduría inigualable, se reunió con la familia de Helena. Su presencia infundió una calma instantánea en el ambiente cargado de emoción. No hubo sermones grandilocuentes ni reproches, solo una conversación profunda y reveladora. Les habló del amor incondicional del Padre, un amor que abraza a todos por igual, sin importar su estatus o sus errores pasados. Les enseñó sobre el poder transformador del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo, liberando el alma de las cadenas del resentimiento y la amargura. Resaltó la importancia de la fe, no como un conjunto de reglas rígidas, sino como una confianza profunda en la bondad divina y un camino hacia la paz interior. Sus palabras, imbuidas de una verdad eterna, resonaron en lo más profundo de sus seres, desvelando una perspectiva completamente nueva sobre la vida y sus propósitos. El impacto de las enseñanzas de Jesús y la presencia viva de Helena como testimonio fue profundamente transformador para toda la familia. Lo que antes había sido una obsesión por lo material, por la acumulación de riquezas y la preservación de la apariencia social, comenzó a ceder. Sus prioridades cambiaron gradualmente, pero de manera irreversible. Empezaron a valorar la compasión por encima de la riqueza, la humildad por encima del orgullo, la generosidad por encima del egoísmo. Los encuentros familiares, antes marcados por la tensión y los juicios velados, se convirtieron en espacios de apoyo y afecto genuino. Aprendieron a escuchar, a perdonar y a extender una mano solidaria a quienes lo necesitaban. Era un proceso lento, a veces doloroso, pero cada paso hacia una vida más espiritual los acercaba más a la verdadera esencia de lo que significaba ser una familia unida, no por lazos de sangre o fortuna, sino por el amor y la fe compartida. La familia de Helena, que alguna vez estuvo fragmentada por la ambición y el juicio, se convirtió en un faro de esperanza y compasión en la comunidad. Las enseñanzas de Jesús, abrazadas con corazones transformados, no tardaron en manifestarse en acciones concretas. Los grandes terratenientes que antes solo pensaban en su propio beneficio, ahora compartían sus recursos, organizaban bancos de alimentos y ayudaban a los vecinos a reconstruir sus vidas después de la sequía. Las reuniones familiares, que solían ser escenarios de confrontación, se convirtieron en espacios de planificación para proyectos comunitarios, desde la construcción de una nueva escuela hasta el apoyo a los más desfavorecidos. La familia de Helena, liderada ahora por los principios del amor y el servicio, irradiaba una luz que inspiraba a todo el pueblo, demostrando que la verdadera riqueza residía en la generosidad y el cuidado mutuo, superando el viejo estigma de su orgullo. Helena, la mujer sencilla, la que fue rechazada y humillada, emergió no solo como el pilar de su familia, sino como un ejemplo viviente de fe y amor para todo el pueblo. Su casa, antes un símbolo de su humildad, se transformó en un refugio, un lugar de consejo y consuelo para todos los que buscaban guía. La gente del pueblo, que alguna vez la miró con desconfianza o lástima, ahora la buscaba, respetando su sabiduría y su inquebrantable espíritu. Su vida se convirtió en un testimonio andante de la transformación que el amor de Jesús podía obrar en un corazón abierto. Helena ya no era solo una mujer, era la encarnación de la gracia, la bondad y la fortaleza, un monumento vivo a la fe que se mantuvo firme a pesar de la adversidad. Su legado no era de bienes materiales, sino de un espíritu inquebrantable y un corazón que amaba sin medida. Carlos, el sobrino que había sido el primero en romper las cadenas del desprecio familiar, se convirtió en un fiel seguidor de las enseñanzas de Jesús. Su pasión por la justicia y su compasión innata encontraron un cauce en el servicio a los demás.
Se convirtió en la mano derecha de Elena, ayudándola a organizar los proyectos comunitarios, educando a los niños del pueblo sobre los valores de la cooperación y el respeto, y difundiendo el mensaje de amor y perdón que había aprendido. Carlos ya no era el joven indeciso atrapado entre lealtades conflictivas, era un líder emergente, un faro de esperanza para la próxima generación, un verdadero discípulo que llevaba consigo la luz de la verdad que Jesús había compartido con su tía. Su compromiso era total, su corazón, entregado a la causa del bien común. Después de presenciar la transformación de la familia y de haber anclado la fe en sus corazones, llegó el momento para Jesús de partir. Una tarde, bajo el resplandor cálido del atardecer ocre de Jalisco, se despidió de Elena y de su familia. No hubo lágrimas de tristeza, sino de gratitud y una comprensión profunda. Mi obra aquí ha terminado, por ahora, dijo Jesús con su voz melodiosa y profunda, pero mi presencia continuará en vuestros corazones y en cada buena obra que hagáis. No me busquéis en un solo lugar, sino en cada acto de amor, en cada gesto de compasión, en cada palabra de perdón. Yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin de los días. La semilla ha sido sembrada, y ahora es vuestra tarea cultivarla y hacerla florecer para el mundo entero. Antes de desaparecer por el camino, dejando tras sí una estela de luz que se disolvía en el horizonte, Jesús les dejó una poderosa promesa. Volveré, dijo con la certeza de quien conoce el tiempo y la eternidad. No sabéis el día ni la hora, pero mi retorno será glorioso, y con él, la plenitud de mi Padre se manifestará en toda su gloria. Mientras tanto, vivid en amor, en fe y en esperanza. Mantened vuestros corazones abiertos y vuestras acciones llenas de bondad, porque el camino que habéis elegido es el camino de la vida eterna. Que la paz de mi Padre os acompañe siempre. Sus palabras resonaron en sus almas, llenándolos de una esperanza que trascendía la ausencia física, una certeza de que su conexión con lo divino era eterna e inquebrantable. La promesa de su retorno se convirtió en el ancla de su fe, el motor de su misión. El paso del tiempo es un lienzo invisible que pinta la historia sobre los rostros y los paisajes. Los años se desplegaron con la gracia de un río tranquilo, llevando consigo nuevas estaciones, nuevas experiencias y, para Elena, una madurez que se asentaba en la profundidad de su alma. La mujer sencilla, quien una vez conoció el dolor del rechazo, envejecía ahora con una serenidad que la hacía aún más hermosa, su rostro surcado por líneas que no eran de amargura, sino de sabiduría y de un amor inquebrantable. Su vida, antes marcada por la lucha interna, estaba ahora plena de propósito, cada día una oportunidad para seguir tejiendo la luz que Jesús había encendido en su corazón. Su presencia se había vuelto un pilar para el pueblo, su sonrisa, un bálsamo. Bajo la guía inspirada de Carlos, el sobrino convertido en discípulo, la familia de Elena continuó el legado de compasión y servicio que Jesús les había infundido. Los principios de amor incondicional, perdón y generosidad se arraigaron profundamente en él. Tejido de su estirpe. La prosperidad material, que antes había sido su única medida de éxito, ahora se convertía en una herramienta para el bien común. Construyeron una escuela para los niños más pobres, un pequeño hospital donde todos eran atendidos sin importar su condición, y establecieron un fondo para apoyar a los agricultores en tiempos difíciles. La familia, que una vez fue un símbolo de orgullo y exclusión, se transformó en un modelo de solidaridad y ayuda mutua para toda la región, un testamento viviente de la profunda transformación que el amor puede obrar. El recuerdo de Jesús sentado a la mesa humilde de Elena no solo permaneció vivo, sino que se convirtió en una leyenda que trascendía generaciones. Los abuelos contaban la historia a sus nietos junto al fuego, sus voces llenas de reverencia. Como un forastero, un hombre de luz y sabiduría, había traído la esperanza en tiempos de sequía, como había sanado a Raquel y como había transformado el corazón de una familia. La pequeña casa de Elena, un día escenario de un milagro personal, se volvió un lugar de peregrinación silenciosa, un símbolo de que lo divino puede manifestarse en lo más sencillo, en lo más cotidiano. La historia de Jesús y Elena no era solo un relato,
era una guía moral, una inspiración que permeaba la cultura del pueblo, recordando a todos la importancia de la bondad y la fe. Elena, en su vejez, se convirtió en la matriarca sabia, la narradora de historias por excelencia. Su memoria era un tesoro, y con cada arruga en su piel, parecía acumular más verdades. Con una voz suave pero firme, compartía su historia con todos los que la escuchaban, con los ojos de los jóvenes y los ancianos fijos en ella, hipnotizados por su testimonio. Hablaba del amor incondicional de Jesús, del poder del perdón y de la importancia de amar al prójimo como a uno mismo. No se vanagloriaba, simplemente compartía su verdad, su experiencia personal con lo divino. Sus palabras eran un eco de las de Jesús, un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede guiar el camino y que el amor es el lenguaje universal que lo abarca todo. Y en esa paz de su vejez, Elena encontró una tranquilidad profunda, una serenidad que no conocía límites. El dolor del rechazo familiar, esa punzada constante que una vez había atormentado su alma, se había desvanecido por completo, disuelto por el amor y la aceptación que recibió de Jesús. Su corazón, que antes había sangrado en silencio, ahora desbordaba de gratitud. Cada recuerdo de Jesús en su mesa, de sus palabras, de su mirada compasiva, fortalecía su alma, recordándole que ella nunca había estado verdaderamente sola. Sabía que había sido amada, valorada y elegida, no por su riqueza o estatus, sino por la pureza de su espíritu. Esa verdad, grabada a fuego en su ser, le permitía vivir sus últimos años en una profunda y absoluta paz interior. La historia de Elena, tejida con hilos de fe, rechazo y redención, se erige finalmente como un testimonio atemporal. Es el relato de cómo la humildad genuina y una fe inquebrantable tienen el poder de transformar el dolor más profundo del rechazo en una bendición inmensa, luminosa y duradera. Demuestra, con cada capítulo de su vida, cómo el amor divino, ese amor que se sentó a su mesa humilde, es capaz de superar cualquier barrera humana, cualquier prejuicio o distancia, abriendo caminos donde antes solo existían muros de incomprensión y amargura. Su vida se convirtió en un faro, no solo para su familia y su pueblo, sino para todos aquellos que escuchaban su legado, una verdad universal que resonaba con la fuerza de un evangelio vivido. En el crepúsculo de su vida, la anciana Elena, con sus manos arrugadas y su mirada serena, ya no recordaba el dolor del rechazo inicial con amargura. Ahora, rodeada por una familia que la veneraba, hijos, nietos y bisnietos que la colmaban de cariño y gratitud, miraba el atardecer desde el porche de su pequeña casa. Cada rayo dorado que se filtraba entre los árboles le recordaba la luz que había inundado su vida desde aquel encuentro inesperado. Su corazón, que una vez fue un remanso de soledad, estaba ahora lleno hasta desbordar de amor y aceptación. Ella sabía, con una certeza que trascendía la razón, que nunca había estado sola, ni siquiera en sus momentos más oscuros. La presencia de Jesús en su vida no fue un episodio fugaz, sino el cimiento sobre el cual se construyó una existencia de plenitud y significado. Su historia, la de una mujer sencilla tocada por lo divino, se convirtió en un recordatorio elocuente y palpable de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, ni en la aprobación social, ni en el poder, sino en la inmensidad del corazón humano y en la inquebrantable conexión con lo divino. Elena no acumuló oro ni tierras, pero acumuló amor, compasión, perdón y una sabiduría que se transmitía de generación en generación. Su legado no fue una herencia material, sino una herencia espiritual que transformó a su familia y a su comunidad, enseñándoles que la grandeza no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es y por el bien que se irradia a los demás. Su vida fue una cátedra de fe. Las palabras de Jesús, susurrándole al oído que su corazón puro era su mayor tesoro, resonaron en ella hasta su último aliento. Y así, con una sonrisa apacible en los labios, Elena cerró los ojos por última vez, no con tristeza, sino con la quietud de quien sabe que ha cumplido su propósito, que ha amado profundamente y que ha sido amada sin medida. Su vida, un poema de sencillez y trascendencia, dejó una huella imborrable en el corazón del mundo.
Ella fue la mujer sencilla que, rechazada por los suyos, abrió su mesa y su corazón a Jesús, encontrando en esa comunión la verdadera esencia de la vida y un legado eterno. Que su historia nos inspire a todos a buscar esa misma luz en nuestros propios caminos. Si la historia de Elena, esta mujer que transformó el rechazo en bendición gracias a su fe inquebrantable, te conmovió y te inspiró hasta lo más profundo de tu ser, te invitamos a que le des me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que alimentan el alma. Compártelo con amigos y familiares, para que la luz de Elena y el mensaje de Jesús lleguen a más corazones que necesiten esperanza y consuelo. Y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia, cuáles fueron los momentos que más te emocionaron o qué enseñanzas te llevas contigo. Nos encanta leer vuestras reflexiones. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de fe, esperanza y milagros cotidianos. Tu conexión con nosotros es una bendición.